Y bueno, el día de hoy, familia, me gustaría hablar acerca o empezar una serie. Sabe que los que somos aquí de casa acostumbramos su servidor y aquellos que colaboran también en la enseñanza, acostumbramos a hablar por series, siendo personas con un tema monotemático para que nosotros al escuchar un punto por varias semanas podamos asimilar y podamos comprender y entender la palabra y entonces poder vivir a través de la palabra. Somos una congregación, como usted lo sabe, que estamos enfocados en que cada uno de nosotros podamos entender la palabra. No estamos aquí para llenarnos de conocimiento, sino de entendimiento, para poder vivir lo que la palabra nos dice, ¿no? Lo que el apóstol Santiago menciona en Santiago 1:22, que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque un oidor se olvida saliendo de la puerta. El día de hoy me gustaría hablar acerca, esta serie la titulé Arrepentimiento versus o arrepentimiento contra renovación de identidad. Vuelvo a repetir el título, voy a dar hoy solamente la introducción, pero es arrepentimiento versus renovación de identidad. Y esta serie obviamente la vamos a basar en el libro de Lucas capítulo 15, del versículo 14 al 20, y todos creo que sabemos que este pasaje se refiere al hijo pródigo, ¿sí? Es un pasaje que lo hemos escuchado posiblemente y lo hemos escuchado con varias aplicaciones, pero me gustaría que fuéramos un poquito más a profundidad, porque este pasaje tiene muchas direcciones o muchas directrices que pueden ayudar a nuestro crecimiento. Y a modo de introducción, usted sabe la historia. La historia nos dice que un padre rico tenía dos hijos, obviamente el mayor y el menor. El mayor lo apoyaba trabajando en el campo, haciendo las labores de la administración de los bienes que el padre tenía. Y el hijo menor, dice la escritura, no lo dice así, pero lo vamos a parafrasear el lenguaje mexicano. No sabemos qué mosca le picó, pero fue con su padre y le dijo, cumpliendo la mayoría de edad, le dijo, dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Sé que tienes dinero y sé que parte de esa herencia es para mi hermano y otra es para mí. Yo quiero que me des mi herencia. Que hay una palabra clave que vamos a irla desglosando. Repito, el día de hoy es una introducción, pero toda persona que se cree autosuficiente declara una independencia de Dios. El hijo pródigo, el hijo menor, una vez cumplida su mayoría de edad, le estaba diciendo al padre, soy mayor de edad, me considero con habilidades para ser independiente, ya no te ocupo, con lo que tú me puedes dar, puedo salir adelante. ¿Sabe cuántos hijos de Dios viven una vida independiente de Dios? Son hijos, pero viven independientes de la dirección de Dios. No solamente eso, sino dice la escritura que una vez que el padre, ojo, respetando la voluntad del hijo, y esto tiene una connotación a nuestras vidas, porque ciertamente Dios nos ha dado un libre albedrío, donde Dios nunca impone su voluntad sobre la nuestra. Porque si Dios, siendo Dios y pudiéndolo hacer, impusiera su voluntad sobre la nuestra, Él estuviera violando su palabra. Por eso hoy en día, todo lo que el Padre nos ofrece a través del Hijo es gratuito. Porque la Escritura dice que todos algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según nuestras obras. Porque todo lo que el Padre nos ha dado, todo lo que el Padre nos ofrece es una invitación, Nicole, a que nosotros accedamos o cedamos voluntariamente. No por imposición, sino voluntariamente. Entonces la Biblia dice que el Padre
respetando la voluntad del hijo, juntó en algunos días lo que le correspondía y dice que se lo entregó. Y el hijo pues le dijo: patitos, ¿para qué te quiero? Tengo la herencia, voy a tener libertad. Ojo, voy a tener libertad. Lo que tengo me va a facilitar hacer de mi vida lo que yo considere que está bien. Por el tiempo, usted sabe la historia. Al hijo no le fue nada bien. Dile a la persona que está a tu lado: al hijo no le fue nada bien. Aparentemente, entre comillas, pudiéramos decir que con la herencia que el hijo recibió, pues disfrutó. ¿Qué le gusta? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Aparentemente le dio vuelo a la hilacha, disfrutó, hizo lo que se le antojó, vivió de lo mejor, comió de lo mejor, se dio los lujos que él quiso. ¿Cuánto tiempo le pudo durar la herencia? La Biblia dice que no le duró mucho tiempo. No le duró mucho tiempo. Y esto, familia, está comprobado. Si usted se mete a Google o a YouTube, hay historias verídicas de personas que se han sacado la lotería, personas que se han sacado el loto, personas que han ganado millones de dólares y que de la noche a la mañana, por decir así, en un tiempo determinado, se acabaron todo y quedaron peor que como estaban. ¿Sabe por qué? Porque el dinero se vuelve un dios para muchas personas. Y la Biblia dice, hablando Santiago, que la raíz de todos los males no es el dinero. No malinterpretemos eso. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Porque cuando uno ama el dinero, sustituye el lugar de Dios. Se hace un dios, el dinero. Entonces, este joven, al salir de casa de papá y al tener en sus bolsillos, en su poder, dinero, riqueza y contar con la inexperiencia de administrar, pues obviamente se perdió. Se perdió. Y vamos adentrándonos. Cuando perdió todo, dice la Biblia que para rematar, para que usted y yo miremos que andar en el mundo sin Dios no trae nada bueno. Para rematar la vida de este joven, dice la Escritura que acabándosele toda la herencia, vino una grande hambruna sobre aquella tierra donde él estaba. No había comida. No le voy a decir, a ver, trasládese, cierre los ojos, pero trate de imaginar, trate de usted formar el cuadro de la historia de este joven. Habiéndolo tenido todo, deseando que alguien le diera un taquito. Ya no vamos a decir un taquito de asada como los de Tijuana, una tortilla con sal. La Biblia dice que aquel joven tenía hambre. Imagínense el ruidajo que traía, la tambora que traían los intestinos, las tripas allá adentro gorgoreando porque tenía hambre. El título es Arrepentimiento versus Renovación de Identidad. ¿Por qué es este título y por qué este pasaje? Porque ciertamente, vamos a leer ahorita una porción de la Escritura, ciertamente en esta historia de este joven, una vez que malgastó todo, la Biblia dice que el joven, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, recordó cuántos jornaleros había en la casa de su padre y cuántos de ellos jamás habían tenido necesidad de pan. Volvió en sí, se arrepintió, dejó de vivir el sueño guajiro y se ubicó y dijo: wow, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Nadie me puede dar, ni siquiera me ofrecen comer
de lo que alimentan los cerdos, volvió en sí. Diga conmigo, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el original es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia que describe arrepentimiento no es darnos golpes de pecho, ni sacar nuestras lágrimas de cocodrilo, ni el moquito. No, la palabra metanoia es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Y este es el primer punto, Javi, que quiero desarrollar aquí. El joven volvió en sí, tuvo un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento correcto. Porque solamente le dio un golpe, recibió un shock de la realidad y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ¿por qué no fue, Javi, un arrepentimiento correcto? Porque nos muestra la siguiente expresión del joven, algo muy importante. Y vamos a leerlo. Si usted trae ahí su Biblia en su, ¿cómo se puede decir? En su dispositivo, porque ya no se usan mucho las Biblias físicas, y si no va a estar ahí en la pantalla. Lucas capítulo 15, versículo 14 en adelante, mire lo que dice. Dice, y cuando lo hubo malgastado, hablando de su herencia, vino una grande hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, versículo 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se imagínense? Nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, arrepintiéndose, dándole un shock la realidad, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí está algo que nos lleva a entender el punto que quiero desarrollar, que fue un arrepentimiento, pero no el correcto. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La persona, el joven, se arrepintió, pero se arrepintió con una o con la falta de la restauración de su identidad. Si tú lees, por el tiempo lo vamos a estar viendo próximo domingo, si tú lees en el versículo 19, bueno, desde el 18 dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dice he pecado, está manifestando un peso de culpa que él sentía, culpabilidad. Culpabilidad. 19 dice, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Falta de identidad. Y para rematar, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y 3, hazme como un jornalero. La palabra hazme como un jornalero representa castigo. Entonces esta persona dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, soy culpable, soy merecedor de un castigo, no me llames tu hijo, hazme como un jornalero. Quiero decirle algo. Nosotros en Cristo, la Biblia dice que todo aquel, Juan capítulo 1 versículo 12, todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia dice que Dios lo llama un hijo engendrado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en Él, ojo,
no es meritocracia, es fe. A los que han creído en Él, Dios les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu de Dios. Eso nos hace ser seres espirituales. Somos personas espirituales no por lo que hacemos. Somos espirituales no porque oro, no porque ayuno, no porque leo la palabra, no porque me reúno, no porque predico, no porque testifico, no. Somos personas espirituales porque nuestro Padre, quien nos engendró, es espíritu. Yo soy Julio César Zavala Rodríguez. Zavala por mi papá, Rodríguez por mi mamá. No soy Julio César López Fregoso. No. ¿Por qué no soy López Fregoso? Porque mi papá ni se apellida López ni mi mamá Fregoso. Mi apellido Zavala Rodríguez porque mi papá es Zavala y mi mamá es Rodríguez. Entonces yo soy un ser espiritual no por lo que hago, sino por mi Padre que me engendró, que es espíritu. Ahora, oro, ayuno, leo, me reúno no para ser hijo, lo hago porque soy hijo. ¿Sí? Entonces, la Biblia debe de llevarnos a cambiar la óptica desde la perspectiva de Dios y no desde cómo yo me siento y no como yo quiero hacer las cosas. Porque este joven nos deja mucho que aprender. Este joven se arrepintió y reconoció dónde estaba su solución, pero jamás él por su propia voluntad pudo verse como hijo. Se miró como un indigno. Y quiero decirle esto por si usted conoce a alguien que sea un instrumento de bendición, y si usted, deseando que no, en alguna ocasión toma una decisión y lo lleva a una posición como este joven, recuerde, jamás podremos dejar de ser hijos. Jamás. La Biblia nos dice que cuando este joven, parafraseando, armó todo su speech, toda su palabrería, todo su discurso de defensa para presentarse delante del Padre, ¿sabe qué me dice la Biblia más adelantito? Que el Padre ni siquiera lo dejó hablar. La Biblia dice que el Padre, mirándolo de lejos, salió corriendo de su palacio. Y cuando el joven iba a hablar, le abrazó, le besó y dijo estas palabras: hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Dónde la Biblia menciona que el hijo le mencionó: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra... El padre sabía. Quiero decirle algo. No necesitamos, en el buen sentido, no lo saque de contexto, no necesitamos que alguien nos diga: ¿qué húbole? Te lo dije que te iba a ir mal. Nuestro propio aspecto, nuestra propia condición testifica lo mal que nos va cuando nos separamos de papá. Como también nuestro propio aspecto, nuestra propia vida testifica cuando estamos unidos a la fuente de vida que es papá. No hay por dónde hacernos. Entonces, ¿por qué arrepentimiento versus renovación de identidad? Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es una metanoia. Entonces, cuando el joven se dio cuenta el error que estaba haciendo, dio el primer paso. Pero ojo, nosotros, diga conmigo nosotros no somos pecadores perdonados. Y esa es una impronta que la religión ha puesto muy fuerte sobre la mente de los creyentes.
Nosotros no somos pecadores perdonados. No hay un sustento escritural que nos diga que somos pecadores perdonados. El pecador fue llevado a la cruz a morir con Cristo. Y quien resucitó es el nuevo Hijo engendrado en Dios. Dios no está trabajando con el viejo Julio César. Dios tomó a Julio César y lo llevó a que muriera juntamente con Cristo, para que juntamente al morir Julio César con Cristo, fuera sepultado con Cristo, y al resucitar Cristo en nueva vida, como Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, también Julio César resucite en nueva vida en Cristo. Entonces no soy un pecador tratando, Dios no está maquillándome, Dios no me está carroceando. Dios me ha hecho una nueva criatura. Pablo lo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No es una criatura remodelada. No es una criatura restaurada, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué le faltó, José, a este joven? Le faltó arrepentirse, volver en sí, que le cayera el 20 y decir, tengo el derecho de llegar a la casa de mi padre, porque si los jornaleros no padecen de pan, yo como hijo no tengo que estar sufriendo. Identidad de hijo. Quiero hacerle una pregunta y puede contestar, no lo están grabando ni nadie lo va a ver, y mi pecho es bodega. Pero ¿cuántos de aquí no seguimos fallando? ¿Usted cree que papá no sabe? ¿Usted cree que él, no, yo no robo, pero pensamos robar? No, yo no hago las acciones, pero aquí las pensamos. Y Jesús dijo, tranquilo, no es necesario que hagas el acto. Cualquiera que piense, cualquiera que desee, cualquiera que vea y lo codicie en la mente, es como si ya lo hubiera hecho. O sea, Dios todo lo sabe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Mi identidad. Lo que soy en Él. Mientras esté, y esto apúntelo con letras grandes o grábeselo, mientras estemos en este cuerpo, cometeremos errores. ¿Cuál es la meta, Javier? No dejar que lo que hay en este cuerpo me gobierne, me domine. Tengo que dejar que la vida que está dentro de mí, que es la vida de Cristo, crezca y esa vida sea la que me gobierne, la que me guíe, para yo no hacerle caso a lo que en esta carne hay. Esa es la tarea. Entonces, por el tiempo, ¿cuál es una diferencia clave entre arrepentimiento y la renovación de nuestra identidad? Bueno, la renovación de nuestra identidad cambia, más bien, el arrepentimiento cambia nuestra dirección, pero no cambia tu percepción. El arrepentimiento cambia nuestra dirección, pero no cambia tu percepción. El arrepentimiento te hace volver, el arrepentimiento te hace volver, pero te hace permanecer. El arrepentimiento te hace volver, pero el arrepentimiento te hace permanecer. Me equivoqué, ¿verdad? El arrepentimiento te hace volver, pero la renovación de tu identidad te hace permanecer. El arrepentimiento trata el pecado, pero la renovación de tu identidad trata con la raíz del pecado. ¿Sí?
yo le hago esta pregunta y los de casa creo que lo sabemos, pero en el Antiguo Testamento ya había perdón de pecados. Esto es palabra clave, repito, el arrepentimiento trata con el pecado, pero la renovación de nuestra identidad trata con la raíz del pecado. En el Antiguo Testamento ya había perdón de pecados. Sí, ya había perdón de pecados. La Biblia dice que la ley establecía ciertos sacrificios para la purificación del pueblo. Ya había perdón de pecados. Lo que no había era el Cordero perfecto que quitara el pecado. Había perdón, que la palabra perdón cubría el pecado. Por eso la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario va mucho más allá que los sacrificios de acuerdo a la ley. Porque los sacrificios de acuerdo a la ley cubrían el pecado. El sacrificio de Cristo no cubrió el pecado, quitó el pecado. Entonces, cuando yo entiendo mi identidad como hijo de Dios, me doy cuenta que el pecado que habitaba en mí fue erradicado. Aquí hay algo muy importante y bueno, vamos hilando por allí. Tenemos nosotros como hijos de Dios, y lo vamos a tratar a profundidad, tenemos nosotros como hijos de Dios que aprender a separar estas dos palabras. La Biblia menciona la palabra pecado, pero también la Biblia menciona la palabra los pecados. Menciona la palabra pecado en singular y menciona la palabra pecados en plural. Los pecados, Josafat, son las acciones, ojo, los pecados son las acciones que produce el pecado. ¿Qué es el pecado de acuerdo a la Biblia? El pecado de acuerdo a la Biblia es la naturaleza heredada por Adán. Una naturaleza caída, una naturaleza en tinieblas, una naturaleza de maldad, una naturaleza muerta espiritualmente. Esa naturaleza, José, al habitar en nosotros, nos llevaba o nos llevó por muchos años a cometer en plural, los pecados. Y esto como familia lo hemos dicho muchas veces. El pecado, a ver si, y lo digo con mucho respeto, perdón por el ejemplo, pero el pecado no es ver la pornografía. Perdón por el ejemplo, pero creo que es clarísimo al explicarlo así. El pecado no es ver la pornografía. El pecado es lo que produce internamente, la lujuria interna que produce que miremos la pornografía. Ver la pornografía es la acción. Y esa acción tiene una fuente que lo alimenta, que es la lujuria interna. Todos pueden ver, bueno, lo digo, todos pueden ver que estamos viendo algo indebido. La gente ve la acción, la gente no ve lo que produce internamente la acción. ¿Me explico? Ahora, no estoy diciendo que vea pornografía, que acabo el pastor dijo que no está mal. No, 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 no. Quiero que se entienda. Lo que nosotros vemos es la acción de algo producido interno. ¿Sí? ¿Me explico, hija? ¿Sí? Esa es la acción. Entonces, Cristo vino y quitó el pecado del mundo. ¿Qué vino y quitó? La naturaleza que producía que hiciéramos los errores. Por eso, ojo, Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 3, dice lo siguiente: todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Diga conmigo, practicar. Practicar es un modus vivendus. ¿Sí?
El que está en Cristo no practica el pecado. Ojo, no dice que no comete errores. Dice, no practica el pecado. Pongo este ejemplo, perdón, hija. Mi hija practica el taekwondo. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves en la universidad. Lunes, miércoles y viernes en su dojo, allí donde va. Tú le puedes decir a Nicole, ¿qué haces? Ella te puede decir, yo practico el taekwondo. Es un hábito, es una cultura, es parte de su vida. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? A mí me gusta el voleibol. Y usted me puede decir, pastor, ¿usted practica el voleibol? No, me gusta. Y juego de vez en cuando. No es parte de mi vida. Pero el taekwondo es parte de su vida. Por eso Juan dice, todo hijo de Dios, no, todo nacido de nuevo, no practica, no es un hábito, no es una cultura, no es nuestro modo de vida. Pablo lo dice de otra manera en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo dice que tú y yo en otro tiempo, mira el lenguaje, tiempo pasado, que tú y yo en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. ¡Wow! Marca una diferencia, dos diferencias, en otro tiempo, igual que los demás. En Cristo cometo errores. Entonces, ustedes son de los que permiten cometer errores. No, nosotros somos de los que creemos que en Cristo estamos en un proceso, donde en ese proceso, al dejar que Cristo sea el que vaya creciendo en mí, todo lo que es parte de la antigua naturaleza tiene que irse erradicando de mi vida. Por obra de arte, por magia, no, por cuestión de entendimiento. Javier me ofendió y el entendimiento que yo he ido adquiriendo a través de la escritura, sé que a mí no me conviene vivir en enemistad con él. Por entendimiento voy y le digo, no te preocupes, te perdono, no pasó nada, somos hermanos, sigamos adelante. Por entendimiento. Pero si no entiendo, voy a ir con José y le digo, ¿sabes qué? Traigo a Javier atravesado en el hígado y donde me lo tope, sabrá Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. Hello, esto es el diario vivir. Conforme yo voy entendiendo que soy hijo de Dios, empiezo a darme cuenta que las cosas del mundo no me llaman la atención. Lo que Pablo dice en la carta de los Romanos, Romanos 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este mundo, sino transformar. No os conforméis, tiene muchos significados. No os conforméis es, no vivas como este mundo. No te adaptes a este mundo. No desees lo de este mundo. No vivas como este mundo. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos en vuestra manera de pensar, para que a través de la palabra renueves tu mente y entonces renovada tu mente comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me explico? Entonces, habemos muchos hijos perdonados, nacidos de nuevo, pero no hemos renovado nuestra mente y no hemos confirmado nuestra identidad en Cristo. Y para terminar, era solamente la introducción. Usted lo ha visto en películas, en noticias, cómo caminan, cómo se comportan los hijos de
cualquier funcionario que esté aspirando, se dice, aspirando a un cargo político. Vamos, no nos vamos muy lejos. ¿Cómo se comportan los hijos de los candidatos a la presidencia de la República? Ojo, todavía ni siquiera sus papás ganan, pero ¿cómo viven? Juniors, ¿cierto? O nomás yo lo he visto. Todavía ni siquiera ganan, pero los hijos ya viven con una identidad de influencia. Imagínense cuando ganan los papás. Familia, tú eres un hijo de Dios, engendrado. Eres un hijo lleno de su espíritu. Tú no eres lleno todos los días. Tú no vienes y dices, lléname, Señor. No, 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 no. Eso no está registrado en la Escritura. La Biblia dice que cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, somos llenos instantáneamente de su espíritu. Somos sellados con su espíritu. Somos la morada de su espíritu. Somos el templo de su espíritu. La palabra morada que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 en adelante, donde dice que somos el templo, la morada del espíritu. La palabra morada en el original es un domicilio permanente. Él no nos visita, Él habita en nosotros. En todo el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios bajaba sobre 3 asignaciones: profetas, reyes y sacerdotes. Por eso es que la Escritura dice que el Espíritu de Dios bajaba, y una vez que hacían la función, el profeta, el sacerdote o el rey, una vez que hacían la función, el Espíritu volvía a ascender. Pero la Biblia dice que cuando el Hijo de Dios fue engendrado y fue bautizado, el Espíritu de Dios vino y posó sobre él. Fue lleno del Espíritu. Él declaró cuando entró al templo y se le dio el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, usted es lleno de su Espíritu. Usted es bendecido por Dios. Efesios 1:3, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. No te va a bendecir, ya te bendijo en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 del 4 en adelante dice que Él nos ha hecho ministros competentes. No eres cualquier cosa, eres una persona preparada desde la óptica de Dios, ministro competente para toda buena obra. Efesios capítulo 2, versículo 15, versículo 10, dice que Dios nos predestinó para este tiempo, para que anduviésemos en buenas obras. Estamos completos en Él. No nos falta nada. Somos ministros, somos reyes, somos sacerdotes en función. No me vaya a venir una vez con una solapa. No vayamos a ver un día a Jorge entrar con una solapa, una sotana y su de esta. No, somos sacerdotes. La palabra sacerdote en el original significa un eliminador de distancia. Somos llamados a reconciliar la gente hacia con Dios. Por eso somos sacerdotes. Y solapa, ¿se llama? Perdón. No, ya nos está grabando una sotana, perdón. Con razón Jorge me miró así diciendo como una sotana. Sí, una sotana, ¿verdad? Bueno, usted me entiende. Estamos completos y somos bendecidos. Le digo esto, familia, porque nadie lo puede separar del amor de Dios. Y no estoy diciendo que tenemos el boleto o el permiso para pecar,
para cometer errores. Pero una realidad es eso, seguimos cometiendo errores. Errores conscientes y errores inconscientemente. Los que nos deben de preocupar son los que hacemos conscientemente, porque eso sí traen consecuencias, porque son errores premeditados por nosotros. Pero los que son inconscientemente, no te preocupes, porque es parte de irnos despojando de la cultura del viejo hombre. Pero aquellos que ya nosotros pensamos, eso sí, tengamos cuidado, porque esos ya son pecados que nosotros mismos maquinamos. Y todo lo que uno siembra va a cosechar. Pablo, termino con esto, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice: tocante a vuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Mi esposa no va a ir y le va a quitar el abrigo a Vianey. Si está haciendo calor y Vianey está sude y sude, y ya se le dijo, con toda confianza usted puede quitarse su chamarra, dejarla allá, la puede colgar allá para que esté más cómodo, y ella está sude y sude, no vamos a ir a despojarla de su abrigo. Es decisión de ella quitárselo. ¿Cierto? Pablo dice, tocante a vuestra pasada manera de vivir, despojémonos. No le oremos que Dios nos quite las cosas. No, nosotros tenemos que dejar todo aquello que no va acorde a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Porque es muy fácil decir, ven Nicole, ora por mí porque no puedo dejar de mentir. Nicole va a orar por mí, pero Dios no va a hacer nada, porque la decisión la tomo yo. ¿Cierto, José? La decisión la tomo yo. Dios respeta la decisión que tú tomes. Dios le dijo al pueblo de Israel, aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Me gustaría que escogieras el bien, pero tú decides. ¿Y qué hizo Israel? Escogió el mal.